Sacerdocio 3 miembros del Opus Dei. En 1991, uno de aquellos 3 primeros, Monseñor Álvaro del Portillo, como obispo prelado del Opus Dei, ordena un nuevo grupo de sacerdotes de la obra. En estos años han recibido el sacerdocio más de 1.500 fieles del Opus Dei que han dejado su profesión civil para dedicarse de lleno a atender espiritualmente la labor de la obra en colaboración directa con los apostolados de cada diócesis. En los años 40 se multiplican las incomprensiones y maledicencias hacia San José María y el Opus Dei. Se le llamó hereje y masón, se le condenaba sin escucharle, pero él perdonó y calló. Yo hace bastantes años, una vez que no podía más ya, ante las calumnias y las mentiras, las difamaciones de los buenos, gente buena, pobrines, os quiero tanto, pues me levanté a la madrugada y me fui al oratorio que yo tenía al lado de la habitación donde dormía y me acerqué al sagrario y me puse de rodillas y le dije: Señor, si tú no necesitas mi honra, ¿yo para qué la quiero? Y desde entonces no me importa nada de nadie. Desde el primer momento había contado con el apoyo del obispo de Madrid, que había dado su aprobación al Opus Dei. En pleno clamor de calumnias, un día, avanzada la noche, suena el teléfono junto a la habitación de San José María. Es la voz cálida del obispo de Madrid, don Leopoldo Hijo y Garay, que sin mediar saludo repite unas palabras del Evangelio. He aquí que Satanás os removerá, os zarandeará como se zarandea el trigo para cribarlo. Y luego añade: yo rezo tanto por vosotros, y tú, confirma a tus hijos. La expansión del Opus Dei por el mundo hace necesaria la oportuna aprobación de la Santa Sede. El fundador envía a Roma a don Álvaro del Portillo, primero en 1943 y acabada la Guerra Mundial, y siendo ya sacerdote, en 1946. Mandó de los años 40 para la aprobación del Decretum Laudis, y me dijeron eso, que el derecho canónico no está preparado para una novedad de ese estilo. Y por lo tanto decía que el Opus Dei había nacido con 100 años de anticipación y que había que esperar. Y entonces yo escribí inmediatamente a nuestro padre 2 o 3 cartas seguidas, días seguidos, largas. Y dice: oh, señor, pienso, padre, que tiene que venir usted, pues yo ya no puedo hacer más. El fundador está gravemente enfermo de diabetes y el médico desaconseja el viaje a Roma. No me hago responsable de su vida, dice. Pero San José María emprende el camino. Pasa por Zaragoza y Barcelona y pone su inquietud a los pies de la Virgen del Pilar y de la Virgen de Montserrat. Poco antes de embarcar, visita a la Virgen de la Merced. Su oración es de abandono en las manos de Dios. Al anochecer del 23 de junio llega a Roma. Se aloja en la plaza de Città Leonina. El Vaticano está al lado. Desde la galería de su casa a las habitaciones del Santo Padre hay menos de 60 metros. Emocionado, se hinca de rodillas. Pasan horas de honda oración y así, sumergido en Dios, acaban por sorprenderle las primeras luces del nuevo día. Ha venido a presentar el Opus Dei, un recién nacido, a la consideración del Vicario de Cristo. Quiere romanizar el Opus Dei, hacerlo católico, universal. Años después, en la zona más alta de la sede central del Opus Dei en Roma, puso esta inscripción en latín: «Cómo brillas, Roma, cómo resplandeces desde aquí, con panorama espléndido, con tantos monumentos maravillosos de la antigüedad. Pero tu joya más noble y más pura es el Vicario de Cristo, del que eres única ciudad que te glorías». Monseñor Álvaro del Portillo cuenta de una audiencia con Pablo VI. Pues Pablo VI le trató con un gran cariño, y cuando yo le sucedí a nuestro fundador y me tuve que presentar a él, me dijo: tenga usted en cuenta que todo lo que pertenecía al fundador del Opus Dei ya no se lo Opus Dei, es de la Iglesia, y por lo tanto tienen que hacer tesoro de todo esto y escribirlo, y
Y es lo que hemos hecho. Y me dijo, pues nada más que lo siguiente, que consideraba que el padre era una de las personas de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, que había recibido más carismas de Dios y que había sido más fiel a esos carismas. Mayor es lo que no se puede hacer. Como una manifestación más de su amor al Santo Padre, desde 1968 se celebra en Roma cada Semana Santa un encuentro de miles de universitarios venidos de todo el mundo que participan en los medios de formación del Opus Dei. Es tradicional la audiencia del Santo Padre. Los estudiantes le ofrecen unos momentos de descanso. Ya está. Venga, venga, venga. Ya está. Os agradezco todo. Me habéis hecho un gran regalo viniendo aquí y presentando los frutos de las distintas culturas, de toda la modernidad cristiana y las riquezas de los distintos pueblos, de las distintas lenguas, de los distintos cantos y danzas. Todo esto me gusta y es para mí un regalo. Puedo decir que un regalo pascual. En los años 50, desde Roma, el fundador impulsa la expansión del Opus Dei y con frecuentes viajes por Europa, precede la llegada de sus hijos sembrando oraciones por donde pasa. Los que vengan detrás recogerán el fruto. En 1946 se ha empezado la labor en Italia y en Portugal, después en Inglaterra, Irlanda y Francia. En 1949 en Estados Unidos y México. ¿Y cómo pudo pasar esto? Por la bondad de Dios, evidentemente, pero después por la oración de nuestro Padre, que está pendiente de sus hijos. Él escribía cartas constantemente, si podía cartas largas, si no, cartas muy breves, de pocas líneas, pero para hacer ver que Él estaba con ellos. Y así les animaba, incluso humanamente, y además les impulsaba a que no abandonasen su vida interior al revés, sino que incrementasen su vida interior. Y así se hizo la obra. En 1975, al fallecer el fundador, el Opus Dei estará extendido en los 5 continentes y contará con más de 60.000 miembros de 80 nacionalidades. Entre 1947 y 1950, el Opus Dei recibe diversas aprobaciones de la Santa Sede. La fisonomía que presenta es como la de una porción del pueblo de Dios. Me da mucha alegría ver a hijos sacerdotes, hijos seglares, porque somos iguales todos. Todos tenemos alma sacerdotal. Todos tenemos la misma entrega. Todos tenemos la misma vocación. En el Opus Dei no es más que un fenómeno teológico, un fenómeno estético, un fenómeno jurídico. Un único fenómeno. Sacerdotes y laicos, mujeres y hombres, casados o no, participan plenamente de un mismo espíritu. Se admite además como cooperadores a no católicos e incluso a no cristianos. ¿Por qué no van a ayudar a hacer el bien personas que no tienen nuestra fe? Justamente de esa manera se hacen más gratas a Dios y es posible que el Señor les dé el don grande de la fe. Y hay muchos. Hay incluso algún pastor anglicano que en momentos muy duros para el Opus Dei me dijo: aquí estoy. Los fieles del Opus Dei promueven en todo el mundo instituciones educativas, asistenciales, benéficas, que constituyen de modo claro e inmediato un servicio cristiano, un apostolado.
El fundador contestará en 1967 a un periodista